Damos inicio ahora a nuestra lección número 15, la última en esta serie de lecciones sobre las cuales hemos tratado de compartir con ustedes el conocimiento teosófico. Nuestra esperanza es que lo que se ha entregado les resulte útil en términos de el impacto que debiera tener sobre sus vidas personales. Como he dicho anteriormente, cualquier tipo de filosofía que no tiene un impacto sobre la vida personal de quienes la estudian es una pérdida de tiempo. Tuvo un impacto sobre mi vida decisivo en muchos aspectos. También lo tendría que tener en el caso de ustedes. Evidentemente que hay gente cuyo estado de conciencia no le va a permitir asimilar este material de una manera que estimaríamos satisfactoria o adecuada. Sin embargo, mi experiencia personal en muchos años haciendo este trabajo me indica que tiene efectivamente en la mayoría de la gente un impacto, en el sentido de que mejora la vida personal de todos nosotros. Miramos la vida de distinta manera, enfocamos lo que nos ocurre, tanto placentero como doloroso, de mucho mejor manera, de manera mucho más apropiada. De manera que ese ha sido el objetivo, esa es la necesidad que hay en todos nosotros de estudiar teosofía y conocer estas leyes, estas doctrinas, que son las que rigen la evolución del ser humano. Existe por ahí una frase que justamente está en las escrituras cristianas, en la Biblia, con todas sus contradicciones y dificultades, que hay algunas perlas de sabiduría. Y una de ellas, de acuerdo con el evangelista San Lucas, definiendo a la divinidad, dice: en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En Él. Lo cual descarta la idea, evidentemente, de un Dios antropomorfo, una especie de ser humano glorificado, que se supone que vela por nosotros, que nos castiga cuando nos portamos mal y nos premia cuando nos portamos bien. Esa idea, hermanos, es infantil, y es para gente infantil. Es para personas infantiles metidas en cuerpos adultos. Una persona que piensa no puede aceptar una cosa semejante. No tiene absolutamente nada que ver. Nuestro destino está en manos nuestras, exclusivamente, porque se nos han dado los medios y la información para construirlo. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros. No existe ese gobernador moral del universo que nos describen algunas religiones, que generalmente es de nuestra raza y de sexo masculino. Son todos prejuicios, son todas ideas infantiles que no llevan a ninguna parte. No podemos definir a Dios como un ser humano glorificado. No podemos en general definir con absoluta claridad lo que es Dios, pero sí podemos definir con absoluta claridad lo que Dios no es. No podemos tener ideas infantiles respecto de Dios, aunque nos resulten muy reconfortantes y muy agradables de escuchar y de entender. El hecho de que no entendamos la exacta esencia de la divinidad no significa absolutamente nada. Las cosas siguen siendo exactamente lo que son. Y nosotros tenemos exactamente lo que necesitamos para nuestro avance. Mientras entendamos que está todo en manos nuestras, no vamos a tener problemas. Porque este mundo, este universo está regido por una sola ley. De esa ley nacen todas las demás que están estructuradas para asegurar nuestro avance. Ese avance se compromete cuando nosotros funcionamos de una manera ajena a esas leyes. Hay mucha gente que lo hace por ignorancia. La importancia de difundir ideas teosóficas es justamente entregar información que termine con esa ignorancia. Porque el que es ignorante procede mal y tiene esa excusa, no sabía mejor. Lo que no es excusable es cuando uno sabe mejor y procede de mala manera. Pero la gran mayoría de la gente, por lo que me ha sido posible observar personalmente, es profundamente ignorante de cosas trascendentales acerca de las cuales uno no puede darse el lujo de ser ignorante. Y más aún, los más ignorantes se creen los más sabios y que les parece tener ya en sus manos todo el conocimiento que es posible tener. Cuando uno hace eso, uno deja de avanzar, naturalmente, porque cierra la puerta a nueva información. Y eso no puede ocurrir. Eso hay que terminarlo de una vez por todas. Tenemos que recordar que vivimos en un mundo en común, respirando el mismo aire, que tienen los mismos microbios, los mismos microorganismos que entran en nuestro torrente sanguíneo y que a veces nos traen enfermedades. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es compartido por los demás. Esa es la famosa vida una. Eso es vivir en Él, dentro de la divinidad. El cuerpo físico de la divinidad es el universo físico.
y sus manifestaciones, vale decir, planetas, soles y todos los vehículos espaciales que funcionan, normales, naturales, que suelen moverse por el universo de una dinámica permanente. Esa parte física, que es mínima comparado con la parte que no es física, es el cuerpo físico de la divinidad. Y estamos en ese cuerpo físico. Estamos en uno de los planetas que constituyen ese cuerpo físico. Y en consecuencia, funcionar de acuerdo con las leyes que rigen el planeta y que rigen el plano físico es, hermanos, lo más sensato, lo más apropiado y lo que realmente nos lleva a donde tenemos que llegar, a la sabiduría y al avance que esa sabiduría conlleva. Hay evidentemente diferentes grados de evolución entre los seres humanos, hay diferentes estados de conciencia. Tenemos que hacer una aclaración esencialmente al respecto de los vehículos físicos que utiliza el ser humano en este periodo de las razas raíces. Se nos ha dicho que estamos actualmente en la quinta subraza de la quinta raza raíz. Pero hay tres razas raíces que coexisten en el planeta en la actualidad, porque hay diferentes estados de conciencia. Y tenemos gente, por ejemplo, que funciona estrictamente de manera emocional. No son intelectuales, no tienen esa disposición. No porque sean menos o porque sean tontos, son simplemente que son más nuevos nada más. Como almas tienen menos encarnaciones y aún no han desarrollado la capacidad intelectual. Como tales se les puede considerar lemurianos. Aunque no estemos en el periodo lemuriano, estemos en el periodo actual, vamos a tener gente lemuriana en este presente estado, porque son gente esencialmente y fundamentalmente emocional. Lo mismo ocurre con el periodo Atlante, que comenzó hace 5 millones de años atrás. Hace 1 millón de años que comenzó el periodo Ario. Sin embargo, durante el periodo Ario vamos a ver personas de cuerpo físico Atlante, que es el cuerpo normalmente asiático, digamos de japoneses, vietnameses, coreanos, chinos. Ese es el tipo clásico Atlante. Es el tipo turaño realmente, que fue una de las subrazas del periodo Atlante, que pueden tener una buena medida, una gran medida de capacidad intelectual, por supuesto, evidentemente, y que también pueden tener personalmente una gran medida de amor por el prójimo y avance interno, pero que por razones kármicas han encarnado en un cuerpo que es el clásico Atlante. Lo mismo ocurre también durante el periodo Ario. Tenemos gente de estructura aria, digamos, rubios y de ojos azules, que no necesariamente todos los arios son rubios y de ojos azules, pero tenemos gente de rubios y de ojos azules que no tienen conciencia aria, sino conciencia atlante. Tienen una gran inteligencia, pero no tienen una empatía, no tienen un sentido social. Pero sin embargo están encarnados, siendo de mentalidad atlante, están encarnados hoy. Pero son de mentalidad atlante. Ese es el asunto. Están encarnados como arios. La cosa se complica un poco en ese sentido, pero es fundamental entender que el tipo físico de una persona no determina con absoluta precisión que esa persona sea de esa raza raíz. La persona puede ser muy inteligente y ser atlante o incluso lemuriana. Puede serlo. Una persona puede ser sumamente compasiva y buena persona y ser atlante. Es posible. Tuvieron una subraza muy avanzada, los toltecas, que eran muy espirituales. De modo que la cosa está bastante mezclada en ese sentido. No nos podemos hacer esta idea de que porque una persona tiene el aspecto de un japonés, por ejemplo, eso lo pone como estrictamente atlante y no puede tener ninguna característica aria. Eso de raza aria es una mentalidad más que el aspecto del cuerpo. Es una cosa bien importante de comprender. El periodo ario, o quinto periodo, quinta raza raíz que estamos ahora, tiene que desarrollar el sentido social. Es lo que estamos tratando de hacer. No lo hemos hecho con mucho éxito, pero yo creo que vamos avanzando en esa dirección. Y las cosas son un poco mejor de lo que eran antes. Recuerden de que hace solamente 200 o 300 años atrás, la esclavitud era algo considerado normal. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo alguna protesta de alguna de las religiones occidentales, sobre todo, en contra de la esclavitud, que realmente es un horror, algo totalmente inaceptable. Nuestras autoridades religiosas no se pronunciaron al respecto. Sin embargo, ahora se considera la esclavitud como algo totalmente inaceptable.
De modo que es natural suponer que el estado de conciencia que nos anima en la actualidad es mejor que el que teníamos hace nada más que unos 200 años atrás. Vamos avanzando, eso es lo importante, pero todavía nos queda mucho por avanzar. El ser humano ha avanzado muchísimo y el proceso del desarrollo de la conciencia, tanto a nivel individual como global, es algo lentísimo. Pero ya tenemos en todo este proceso cerca de 60 millones de años. El cuerpo humano, como lo conocemos en la actualidad, tiene 18 millones de años en posición vertical, su tronco, extremidades y cabeza. 18 millones de años. Ha alcanzado por esa razón una medida extraordinaria de desarrollo y de preservación. Sin embargo, todas las cosas que hacemos tan equivocadas, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de funcionar emocionalmente y mentalmente, tan equivocadas en muchos aspectos, comprometen, por supuesto, las defensas naturales del cuerpo. Y por eso que tenemos más enfermedades y más hospitales de lo que deberíamos tener. El ser humano tiene que entender que si no funciona de manera equilibrada y adecuada a nivel mental y a nivel emocional, vale decir, si no tiene bajo control su mente y sus emociones y sus deseos, eso va a tener una incidencia negativa, deletérea, sobre el cuerpo físico y sus funcionamientos, porque los vehículos están interactuando todo el tiempo y están juntos. El cuerpo astral, nuestro mecanismo psicológico de emociones y deseos, no está fuera de nuestro cuerpo, ni está al lado, está interpenetrándolo. Y lo mismo ocurre con el cuerpo mental, que los interpenetra los dos, de modo que la interacción entre los vehículos es continua. Y si la interacción, digamos, entre la mente negativa, desinformada, arrogante, como ustedes la quieran llamar, pero que es realmente deleteria, se le deja de esa manera, va a tener un impacto negativo sobre el cuerpo humano, sobre la parte física. Es inútil suponer que si funcionamos mentalmente de manera adecuada, el cuerpo físico va a continuar saludable. Nuestras enfermedades comienzan en el cuerpo mental. Son un proceso mental primero, después emocional y después físico. Si lo que queremos es un cuerpo físico sano, buena alimentación, buen agua para tomar, ejercicio y cuidado. Pensemos siempre con amor y determinación en el sentido y consideración sobre los demás. Y tendremos un cuerpo físico sin enfermedades. Eso es fundamental. Es lo que somos mentalmente, es lo que va a ser nuestro cuerpo físico. Si mentalmente estamos envenenados o envenenando a los demás, podemos contar con que nuestro físico eventualmente, nuestro cuerpo físico, se va a ver envenenado y se va a ver enfermo. Miramos a veces gente en las cuales existen un montón de enfermedades. Algunas son kármicas, la mayoría son innecesarias, son el producto de un mal pensar, de una manera inadecuada de manejar la mente y las emociones y los deseos. Son mecanismos psicológicos que tenemos para pensar y sentir que la naturaleza nos ha entregado. Siendo mecanismos instrumentales en este sentido, lo sensato es tenerlos bajo control. Pero no esperemos que este mundo mejore si el individuo no mejora, porque la sociedad es el reflejo de lo que es el individuo. Y el individuo no va a mejorar mientras no conozca su estructura y no aprenda a manejarla y a adquirir maestría sobre ella, sobre sus pensamientos, su mente, emociones y deseos y el cuerpo físico. Manteniendo estos vehículos en alineamiento y en perfecto estado de salud, buenos pensamientos, emociones nobles y elevadas y un buen trato del cuerpo físico, estamos asegurados nunca tener enfermedades de ninguna especie y de haber aprovechado la encarnación adecuadamente para tener una medida de avance que es realmente la que se considera posible. Todo lo que hacemos, que es de orden deleterio, malos pensamientos, emociones y deseos descontrolados y un cuerpo físico en mal estado, atrasa, hermanos, nuestro avance y en consecuencia es inaceptable. Se nos ha dado este milagro extraordinario que es la vida, para lograr llegar a un punto de esplendor, de felicidad y de belleza, de sabiduría, que no hay forma de ponerlo en palabras. Se nos ha indicado cómo hacerlo, qué hacer y qué evitar. Y tenemos a nuestra disposición todos los elementos necesarios para hacerlo. Una mente para pensar, un cuerpo astral para sentir y un cuerpo físico para actuar. Y las leyes que gobiernan todo esto. ¿No es sensato acaso tratar de poner estos vehículos bajo control para poder tener la vida que realmente merecemos tener y debemos tener, para poder tener la humanidad que podemos tener y que debemos tener? ¿No es sensato funcionar de manera adecuada en esa dirección? Si entendemos esto, no tenemos que preocuparnos de ideologías religiosas o políticas de ninguna especie. Cualquiera de ellas va a funcionar bien. Cualquiera. Porque no es cuestión del sistema. Es cuestión del respeto que tenemos
por el sistema que estamos empleando. Todos los sistemas son en teoría buenos, es el ser humano que los corrompe. Y eso es lo que tiene que terminar de una vez por todas. Hay ciertas cosas en las cuales hemos avanzado considerablemente. Ahora, por ejemplo, es absolutamente ilegal la intolerancia racial o religiosa para la gran mayoría de la gente. Hay gente que sigue siendo racista y seguimos teniendo fanáticos religiosos, pero son una minoría, afortunadamente. Hoy día no se considera, como hacía nada más que hace 100 años atrás, totalmente inmoral pertenecer a una religión que no es la de uno. Lo que hay ahora, si vamos a hablar de gente que realmente es capaz de pensar, es una tolerancia para con otras religiones. En este país, en donde vivimos acá, en Estados Unidos de América, existe por ley tolerancia religiosa. Uno no puede discriminar a nadie por razones de religión. Y hay un número de religiones dentro del país que coexisten como corresponde. En otras partes del mundo también pasa lo mismo. De modo que en ese sentido hemos ido avanzando. La rehabilitación de la mujer, por ejemplo, que era profundamente discriminada hace solamente 100 años atrás, incluso menos que eso, en donde la mujer no tenía ni siquiera derecho a voto. Todo eso, afortunadamente, ha ido desapareciendo y se le ha ido dando a la mujer el lugar que le corresponde en la sociedad. Ahora es ilegal, sencillamente, discriminar en esa dirección. También racialmente, es totalmente inapropiado. De modo que, evidentemente, que hay un despertar de conciencia que está empujado fundamentalmente por el hecho de que estamos en un proceso de cambio de un periodo a otro. Y esto tengo que explicarlo. Hemos estado durante más de 2000 años en lo que se llama el período pisciano. Estos periodos, lo que llamamos, digamos, periodos cortos, los mantras cortos, ocurren durante 25.000 años. El eje de la Tierra gira de una manera impareja. No gira parejito, tiene 23 grados de inclinación y se mueve de manera como un trompo que va perdiendo distancia, velocidad. Ahora, si hubiera un eje atravesado entre el polo norte y el polo sur, imagínense ustedes un eje, visualícenlo. Ese eje, al moverse el planeta de esta manera, el eje va apuntando a diferentes partes del espacio. Y en consecuencia va poniéndose en contacto con diferentes galaxias. El eje de la Tierra estaba apuntándose a la galaxia en Piscis y ahora va saliendo de ahí y vamos entrando a la galaxia en Acuario. Una sola vuelta del trompo, por así llamarlo, toma 25.000 años. Cada uno de estos periodos ha sido clasificado dentro, digamos, de la nomenclatura que se usa en astrología. Hemos salido entonces, vamos saliendo del periodo pisciano porque estamos saliendo de esa galaxia y entrando a la influencia de la galaxia en Acuario. Y después vendrán otros periodos. Las características de la humanidad son generalmente marcadas, no digo obligadas, porque en astrología no hay obligación, simplemente, digamos, influenciadas marcadamente por la galaxia hacia donde el eje de la Tierra está apuntando. De modo que lo que vemos ahora es un cambio muy pronunciado que ha tenido lugar durante los últimos 50 años del siglo XX y que se va acentuando durante el siglo XXI, en el cual estamos en la actualidad. Hay mucha gente que me ha preguntado que por qué en los últimos 50 años se ha avanzado más en tecnología y en mentalidad, sobre todo, que en los 1950 años antes. Y la respuesta está en el hecho de que estamos saliendo de un periodo, digamos, de somnolencia total en esa dirección y entrando a uno que es de una dinámica muy diferente, que es el periodo acuariano. Y en consecuencia, lo que se me ha dicho es que la humanidad no es nunca la misma. En nuestra oleada de vida se nos habla de 65.000 millones de mónadas, que son parte de la oleada de vida que funciona evolucionando durante lo que llamamos nuestra humanidad. La humanidad toma aproximadamente 62 millones de años en evolucionar por completo. Es un periodo bastante largo. Ustedes ya están familiarizados con las cifras de estos periodos que son absolutamente enormes y que lo dejan a uno a veces un poquito sorprendido para darse cuenta del tiempo que toma la naturaleza para lograr los resultados que tiene en mente. Y siempre los logra, y son siempre perfectos. Es mucho el tiempo, es verdad. Pero durante estos 2000 años que dura el periodo,
los egos encarnados son de ciertas características especiales que se benefician con las energías de ese periodo. Pero una vez que se cambia a otro periodo por el movimiento del eje de la Tierra, las influencias que recibimos son diferentes. De modo que la gran mayoría de los egos piscianos que están encarnados en la actualidad quedan, como quien dice, según se me ha dicho, en suspensión, hasta que venga un periodo que les acomoda a ellos. Y empiezan a entrar entonces egos acuarianos, para entrar a la nueva era, para dar inicio a la nueva era, por así decir. Es cuestión de observar a los niños de ahora. Cuanto más despiertos son, a edades tempranas, como 2 o 3 años de edad, se paran frente a una computadora y empiezan a funcionar. A esa edad, algunos de nosotros todavía estamos en estado de inconsciencia prácticamente. Se trata evidentemente de egos más avanzados, que son a quienes les convienen las energías generadas por la galaxia en Acuario, hacia donde gradualmente el planeta va entrando. Y vamos a tener entonces esta influencia que es completamente diferente de la influencia pisciana. Lo que se puede esperar de una era más dinámica, más apropiada, más abierta, más despierta, por así decirlo, evidentemente es muy superior a lo que hemos tenido durante los 2000 años que acaban de pasar, el periodo pisciano. Porque como ya dije anteriormente, este es un periodo dinámico, de gran desarrollo. De manera que lo que hay por delante, a mí personalmente y a muchos de nosotros, nos llena de optimismo, porque sabemos que vamos hacia un mundo mejor. Recuerden que un mundo mejor no está establecido por voluntad divina, o de alguien que no es nuestro, o que no es de nosotros. Un mundo mejor está establecido por nosotros, por los seres humanos que viven en ese mundo, y que lo construyen como algo mejor. Pero para eso tienen que tener un determinado estado de conciencia apropiado, y en segundo lugar estar influenciados de una manera positiva, dinámica y adecuada. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, que es lo que va a ocurrir con mayor frecuencia a medida que esta influencia empieza ya a tomar cuerpo de manera definitiva. Mi impresión es que el paso entre un periodo, digamos el pisciano, y para entrar ya al periodo acuariano en completa toma aproximadamente 600 años. Ya han pasado más o menos 300 años, un poco menos de eso fue la Revolución Francesa. Fue el primer grito de rebelión contra lo establecido y fue de orden político. Pero fue el primer despertar, por así decirlo. Y lo que siguió después, por supuesto, fueron una serie de doctrinas políticas, algunas de ellas extremistas, como el comunismo, en fin, qué sé yo, que realmente no dan muchos resultados, no dan ningún resultado. A donde han sido probadas, siempre ha sido un desastre. Pero esencialmente lo que indica es una rebelión en contra de lo establecido, que es lo apropiado, porque eso es lo que produce los cambios. Tenemos por delante, en consecuencia, este cambio radical, un número de cambios radicales que están teniendo lugar y que van también cambiando el estado de conciencia, no solamente individual, sino también global. El aspecto tecnológico más interesante, tal vez, que podemos tener es el hecho de que hemos logrado poner satélites en el espacio. Y en consecuencia las comunicaciones, el proceso de comunicaciones es ahora 1000 veces superior al que tuvimos hace solamente 30 o 40 años atrás. Ahora nos comunicamos fácilmente con todo el mundo en cuestión de segundos, gracias al hecho de que tenemos satélites que son capaces de entregar la señal a países que están al otro lado del mundo, literalmente, sin ningún problema. Y es por esa razón que el Internet es tan importante, porque se emplea esa tecnología justamente para mantenernos en contacto con todo el mundo. Como enciclopedia es realmente irreemplazable, porque si hay una cosa que uno quiere saber de cualquier país, de cualquier cultura, en cualquier momento de la historia, el Internet la entrega. Hagan todo lo humanamente posible por familiarizarse con Internet. Si pueden adquirir una computadora, háganlo. Es un instrumento fundamental en el mundo actual, porque es la ventana al resto del mundo. Nada nos ha unido más, nada nos ha hecho conocer de mejor manera las cosas, las dificultades o los beneficios que tienen otros países, sino ha sido por el Internet. El Internet realmente es lo que nos ha entregado, a nivel mental sobre todo, la sensación de una colectividad mundial, pasando por encima de fronteras, de idiomas, de mentalidades, de culturas. Todo esto ha ido tomando una relevancia mucho menor. Nos hemos ido dando cuenta de cuán parecidos somos los seres humanos. Durante 30 años de mi vida estuve trabajando en la sede de las Naciones Unidas. Fue mi empleo, fue mi carrera prácticamente. Y la impresión que tuve en los contactos que hice en esa organización,
en términos del trabajo diario. Yo trabajé en el secretariado, no en la parte, digamos, política, sino que en el secretariado, que éramos 7.000 empleados en Nueva York. La impresión mía fue de sorpresa ante lo parecido que somos los seres humanos. Vengamos de donde vengamos, estemos en la raza que estemos, de cualquiera que procedamos, tengamos la cultura que tengamos. Fundamentalmente los seres humanos somos increíblemente parecidos, porque todos queremos lo mismo y todos detestamos lo mismo. Todos queremos estar bien, estar seguros, estar sanos. Todos queremos que nos quieran, que nos aprecien, que nos respeten. Todos queremos lo mismo. El ser humano es uno solo en ese sentido, no hay diferencias. Las diferencias culturales son totalmente superficiales. Lo que hay en el fondo siempre es lo mismo. No queremos sufrir, no nos gusta el dolor. Perseguimos el placer, y a veces de manera inapropiada. Tenemos todas esas cosas en común, y es bien importante. No podemos pensar que nuestro sufrimiento, nuestras dificultades, que nos ha pasado algo terrible, y somos capaces de sufrir muchísimo en este sentido, de sentirlo, y de otros países, gente de otras culturas, no sienten lo mismo, sienten exactamente lo mismo. Cuando pierden a un hijo, cuando pierden a un cónyuge, cuando pierden a los padres, cuando pierden el empleo, sienten exactamente lo mismo. No hay diferencia entre nosotros. Tendríamos que recordar eso, que es una cosa que rara vez recordamos. Ahora, también es una cosa bien importante y una responsabilidad moral, que cuando hemos logrado un avance tecnológico, en cualquier sentido, especialmente en términos, digamos, de medicina o de lo que sea, hemos contraído la obligación moral de compartir eso, de alguna manera. No podemos dejar a los que están desinformados detrás de nosotros y obligarnos de ellos. Adquirir conocimiento es una responsabilidad. Si ese conocimiento nos ha sido favorable y lo consideramos como algo favorable, hemos desarrollado en consecuencia la obligación moral de compartirlo con todos los demás. Es uno de los objetivos que tiene la teosofía, la difusión de estas ideas, que me parece que son nobles y elevadas, adecuadas, y prácticamente adecuadas también. No son un sueño, son una posibilidad clara. En consecuencia, tratar de, en alguna forma, difundir de esto en la mayor medida posible es fundamental. Porque el ser humano informado no es manipulable. Y una vez que entiende bien la información, su actitud frente a la vida cambia. Y su actitud frente al prójimo también cambia. Pero si se mantiene en la oscuridad y en la ignorancia, está en el miedo. Y el miedo trae el egoísmo. Es uno de los peores defectos que tiene la humanidad actual. Gente que trata en alguna forma de protegerse de peligros que ellos se imaginan y que no existen. Son producto de su ignorancia. Una vez que despejamos la ignorancia, el individuo entiende, abandona sus miedos y funciona en cooperación con los demás. Es absolutamente fundamental. Una de las cosas que más se me ha preguntado es ¿qué podemos esperar del futuro, esencialmente, en cuanto a la humanidad misma? ¿En qué dirección nos vamos moviendo? Vemos el mundo actual en una situación que prácticamente es de caos en muchos aspectos. Vemos conflicto, muchas veces innecesario, en muchísimas partes. Crueldad y guerras locales. Afortunadamente todavía no hemos tenido una guerra mundial, una tercera guerra mundial, pero nos vamos moviendo en esa dirección si continuamos como estamos. Tenemos que realmente, de alguna manera, examinar lo que estamos haciendo para saber si efectivamente la humanidad tiene o si no tiene un futuro. Estamos siendo protegidos, eso es verdad, pero la protección que se nos entrega es limitada y tiene mucho que ver con nuestra propia forma de funcionar. El destino del ser humano no está en la divinidad, de acuerdo con esta enseñanza. El destino del ser humano está en el ser humano. Es el mundo que nosotros construimos el que cuenta. Y el que hemos construido hasta ahora no es muy satisfactorio. Da la impresión de algo que no es incompleto e inadecuado. Construir un nuevo mundo más apropiado y en donde pueda vislumbrarse un futuro adecuado, esa es nuestra tarea, no es la tarea de la divinidad. Y pretender que alguien va a venir a acomodarnos después de los errores que cometemos es un grave error. No hay nadie en el universo que pueda hacer eso y eso tenemos que entenderlo de una vez por todas. Hermanos, todo está en manos nuestras y de nadie más. Tenemos los medios, tenemos la infraestructura, tenemos la información, tenemos todas las energías necesarias, tenemos todo lo que tenemos que tener. Lo único que tenemos que poner nosotros es la voluntad y la determinación de salir adelante.
de tener una vida más noble, más elevada, más honesta, más recta, más de acuerdo con el amor universal y por la consideración que debemos a nuestros semejantes. Y una vez que hagamos eso, vamos a avanzar. Antes va a ser muy difícil. El concepto del avance está predicado fundamentalmente en la razón principal que nos dieron los maestros que nos entregaron esta enseñanza para entregarla. Lo que ellos quieren, nos lo dijeron claramente y por escrito, en blanco y negro. Lo que nuestros jefes quieren, dicen ellos, los adeptos, es de una vez por todas el establecimiento de la fraternidad universal. Los maestros de la jerarquía son gente pragmática, no pierden tiempo con ilusiones absurdas, ni se hacen conjeturas que no tienen sentido. Son gente muy práctica porque son gente muy antigua, tienen mucha experiencia, un gran avance, un gran estado de conciencia que les permite ver las cosas con mucha mayor claridad que nosotros. Y ellos saben perfectamente bien, y nos lo han dicho, que la solución de los problemas del ser humano que nos agobian en la actualidad, a nivel social, a nivel económico, a nivel bélico, etc., nunca van a desaparecer mediante una determinada religión o mediante un determinado pensamiento político. Tanto religiones como políticas son necesarios, siempre que se empleen como corresponde. No se han empleado como corresponde, especialmente las religiones, que se han transformado en una forma de lavar el cerebro a la gente con todo más absurdo, y además metiendo por medio el dinero. No hay nada ni nadie que nos pueda acomodar este asunto, sino solamente nosotros. Lo que necesitamos simplemente es tener el necesario conocimiento de las leyes naturales, de los procesos que rigen nuestra evolución, seguir las instrucciones que se nos han dado, que han sido bien perfectamente claras, y decirnos, no importa qué sistema tengan, todos los sistemas son en teoría muy buenos. Lo que pasa es que ustedes no nos respetan. En consecuencia, tenemos que llegar a una sola religión mundial para terminar con estos conflictos bélicos espantosos de gente que anda degollando a otro porque cree que Dios se los ordena. Este horror tiene que terminar, hermanos, y no va a terminar mientras no entendamos que solamente hay un solo Dios y que tiene que haber solamente una sola religión. No puede haber varias verdades. La verdad tiene que ser solamente una y tiene que estar basada en el sentido común y en la información, tanto científica como en general el sentido común, de lógica. Una vez que tengamos esto bien claro y no tengamos razones para pelear y para discutir, vamos a avanzar como corresponde y vamos a establecer de una vez por todas el anhelo de los maestros, lo que ellos nos han pedido, la fraternidad de la humanidad. Sin ese espíritu fraternal que consiste en pensar primero en los demás y después en nosotros, sin esa idea de fraternidad que consiste en que el país de uno no puede tratar de sacar ventajas a través de otro país mediante conflictos bélicos, por intereses económicos o por lo que sea, mientras no tengamos claro que esa no es la forma de funcionar, continuaremos en el problema en que estamos, que es absolutamente innecesario. Si nos sentamos en una mesa a discutir diferencias entre dos países por intereses que hay de por medio, por territorios o por recursos naturales, que son generalmente la causa de nuestras dificultades. Mientras no nos sentemos a escuchar con atención el problema del otro país, en vez de tratar nuestro punto de vista, hermanos, este mundo nunca va a tener paz, prosperidad y tranquilidad. Nunca, jamás en la vida. Eso lo puede llevar al banco. Esa no es la forma. No es cuestión ideológica. Es cuestión de pensar primero en los demás y después en nosotros. Es cuestión de pensar cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades del otro país, para escucharlo con atención, entender su problema y ayudarles a solucionarlo. Y ellos, con esa actitud, ellos van a tratar de solucionar el problema nuestro. Porque en ese intercambio, que ahora es de violencia, puede ser un intercambio de amor universal, que consiste en preocuparse de los problemas de los demás. Los demás se preocuparán de los problemas de nosotros. Esa es la ley natural. El que no sigue esa ley siempre va a pagar las consecuencias en términos de dolor y desposesión. Es una cosa que no debe ocurrir por ningún motivo porque es absolutamente innecesaria. Para cerrar esta lección número 15 y dar fin a nuestro curso introductorio a la teosofía,
voy a compartir con ustedes algo que es bastante importante. Madame Blavatsky, después de haber escrito La doctrina secreta, escribió algunas otras cosas, entre ellas una obra pequeña, es un libro pequeño, que es realmente maravilloso. Una traducción de un texto muy antiguo, que se conoce como La voz del silencio. El título es una paradoja, por supuesto, porque ¿cómo puede haber voz en silencio? Cuando la voz se entiende el sonido. Pero hay un significado muy importante detrás de ese título. La voz del silencio es la voz de la conciencia interna, es la voz del ser espiritual que realmente somos. Y que tiene una gran sabiduría. Y nos dice entonces, en ese sentido, cuando hemos llegado al final de nuestra evolución como seres humanos, hemos recibido la quinta iniciación mayor. Como es natural, vamos recibiendo iniciaciones mayores a medida que vamos avanzando. Cuando se ha llegado a la quinta iniciación mayor, el adeptado, es cuando ya hemos conquistado todo lo que tenemos que conquistar, hemos logrado la perfección como seres humanos y no tenemos que volver a encarnar. Pero entonces ocurre algo. Habla la compasión, nos dice Blavatsky en este texto. Habla la compasión y nos dice, ¿puede acaso haber felicidad cuando todo aquello que vive está sufriendo? Tenemos derecho a salvarnos mientras escuchamos el grito angustiado del mundo entero. Bueno, y agregamos, estas palabras son dichas a aquellos que habiendo llegado al fin de la jornada humana, se aprestan a ser liberados de la necesidad de volver a encarnar en este mundo. La voz les pregunta si se sienten contentos al dejar a sus hermanos menores en el sufrimiento. Tendrán entonces que elegir entre cruzar el portal hacia la liberación total o escuchar la voz angustiada de la humanidad y retornar, manteniéndose inegoístas hasta el fin. La compasión es la principal virtud que el iniciado debe manifestar antes de obtener la liberación. El conocimiento puede ser utilizado para bien o para mal, pero la compasión no tiene alternativa. Escucha el grito angustiado y corre a prestar ayuda. Cada paso dado en nombre de la compasión es, pues, un paso apropiado. La práctica de la hermandad es la verdadera expresión de nuestra conciencia de la unidad de toda vida y de nuestro origen común en la fuente suprema. El maestro K.H., o el maestro Kuthumi, como se le conoce también, por reverencia usamos nada más que sus iniciales, escribió en una de sus cartas a A.P. Sinnett, uno de los teósofos originales que contribuyeron a la difusión de las ideas teosóficas en el siglo XIX. Y le escribe el maestro lo siguiente: el término hermandad universal no es algo venal. La humanidad entera tiene derecho a esperar ciertas cosas de nosotros. Y esta es la única base segura para lograr una moral universal verdadera. Y si esto fuere solo un sueño, es sin duda un noble sueño para el género humano. Y es también la aspiración más elevada del verdadero adepto. Quiero agradecerles la paciencia que han tenido en quedarse conmigo durante todas estas lecciones. Recuerden algo muy importante que quiero dejar con ustedes bien en claro antes de terminar. Conocimiento adquirido es responsabilidad adquirida. Si a ustedes les parece que lo que han recibido a través de este curso es útil, si tiene un impacto sobre sus vidas personales, no titubeen en compartirlo. No somos testigos de Jehová y no podemos andar persiguiendo a la gente para enseñarles teosofía, ni golpeando puertas. Esa no es nuestra forma de funcionar. Lo que sí tenemos que hacer y podemos hacer es cuando alguien nos consulta de asuntos sobre reencarnación, sobre karma. Mucha gente no sabe nada, pero tienen la curiosidad. Si expresan una curiosidad y un deseo de saber, es nuestra obligación entregarles lo que hemos aprendido, recordándoles que no sabemos con absoluta precisión si es verdad. Recuerden que la teosofía es una invitación a pensar, y lo que se nos entrega es justamente para despertar en nosotros ese deseo de saber. Hay que recordar que el ser humano perfecto, de acuerdo con uno de los adeptos, es un investigador, fundamentalmente. Es mediante la investigación que se llega a la sabiduría, y es mediante la sabiduría que se llega al proceder correcto. De manera que eso es lo que siempre tenemos que tener en mente. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.